Buenos días, buenos días. Estamos un poquito aquí tensos, inquietos, porque al final de la enseñanza vamos a tener nuestra primera prueba de la dinámica de las preguntas y obviamente para que ustedes puedan darnos su respuesta. Los chicos, recuerden que estas dinámicas son para los chicos. Y bueno, estamos un poquito tensos porque es la primera vez y estamos ajustando algunas cosas, pero vamos por partes. Alabamos a Dios, nos gozamos el poder adorarlo, bendecirlo por sus bondades, por sus maravillas, por su amor, por su presencia en medio de nosotros. Nos gozamos y lo bendecimos porque nos ha ayudado en estos días tan complicados y tan difíciles. Nos ha ayudado aún también en el tiempo de dolor, ya que sí, en medio de nosotros, congregantes, familiares han sido llamados, han fallecido. Hemos estado orando, pero Dios es el que decide, Dios es el que determina. Hoy mismo hay personas congregantes de algunas de las iglesias que están hospitalizados allá en la ciudad de Puebla. El hermano Enrique y otras personas que están hospitalizadas y están en una condición grave, delicada, pero sabemos que es Dios el que determinará y confiamos en su soberanía y apelamos a su misericordia. En estas pasadas enseñanzas que estuvimos compartiendo, estuvimos ya en el libro de Daniel, enfocando el aspecto donde Daniel, al estar estudiando en el libro del profeta Jeremías, él tiene ahí presente que son 70 años los que Dios había determinado que su pueblo estuviese ahí en Babilonia siendo corregido, siendo disciplinado. Y veíamos la semana pasada varios aspectos de esa oración a través de la cual Daniel se presenta ante Dios y no solo reconoce los atributos y el carácter de Dios, sino también reconoce el pecado, la condición de ellos de manera personal, pero también de manera general como nación, y justifica a Dios. Él dice que Dios es justo, que Él está haciendo lo correcto al tratar así a su pueblo y al disciplinarlo, pero apela ahora a ese corazón, a ese amor de Dios, a esa misericordia, para que esa disciplina ya concluya, se completen esos años de disciplina, 70, y Él permita que esa nación, esas personas regresen a esos lugares donde ellos habían sido tomados. No solo Jerusalén, sino otras ciudades que correspondían a ese reino del sur, al reino de Judá, a donde estaba toda, diríamos, el linaje de David, o donde había gobernado la descendencia de David. Y hoy vamos a estar ya viendo ese primer grupo, ese primer contingente que regresa. Vamos a ver varios aspectos, los propósitos que Dios tenía ya para que estas personas, esta nación regresara, pero también vamos a estar viendo qué pasó con estas personas, porque podríamos tener en la mente que solo en Daniel, en Ananías, Misael y Azarías hubo un fruto espiritual que se produjo a lo largo de esos 70 años, pero no es así. La palabra nos va a mostrar que no es así, que realmente hubo un remanente, un buen grupo de personas en los cuales Dios estuvo obrando y en los cuales esa disciplina cumplió varios aspectos muy, muy interesantes. Y bueno, la predicación del día de hoy, la enseñanza, se titula Esfuérzate, yo estoy contigo. Y bueno, hace un momento estábamos viendo aquellas personas que están conectadas. Nos bendice el saber que hermanos ya sea del puerto de Veracruz o hermanos de Laguna Chica, otras personas hasta Torreón, y bueno, a mi familia, mi cuñado, mi cuñada Gaby, mi cuñado Juan, su esposa Gaby, que nos escuchan hasta Cancún, nos bendice, nos alegra
en saber que nos acompañan, y a todas las personas que aquí en diferentes casas nos permiten estar entrando en estos momentos para compartir la palabra. Bien, decía que la enseñanza de hoy se titula Esfuérzate, yo estoy contigo. Y vamos en la escritura al libro de Esdras, al capítulo 1, ahí en las diapositivas va a estar estos versículos que vamos a estar leyendo, pero también yo le invito a que en casa nos estén acompañando, sobre todo a los chicos, a los jóvenes que están también acompañándonos en la predicación, que tengan sus Biblias a la mano, que tengan una hoja, un lapicero, lápiz para estar anotando. Recuerden que todo dato que a ustedes se les haga importante hay que anotarlo, porque al final, sobre todo a los chicos, a los jóvenes, les vamos a estar haciendo de tiempo en tiempo, no todos los domingos, una dinámica, algunas preguntas, algunos ejercicios, y bueno, vamos a estar, lo hemos hecho ya en otras ocasiones, igual más adelante, aquellos que respondan la mayor cantidad de preguntas de manera asertiva, de manera correcta, y también obviamente que respondan en un tiempo más breve, más rápido, les estaremos entregando un pequeño presente en una de esas plantitas, de esas cactáceas, y también, bueno, un premio dulce, esperamos que hasta el día de hoy les hayan gustado los premios dulces. Tal vez no son tan grandes como algunos quisieran, pero bueno, sí sabe, sí se le toma sabor. Bien, entonces, por eso el lapicero, la hoja, para estar anotando aquellos aspectos que les sean a ustedes importantes, considerando que puede ser ese aspecto el que le dé la respuesta a una de las preguntas que se van a hacer. Entonces vamos al libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso número 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. El cual hizo, vuelvo a leer, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta el verso 3, nada más. Hasta el verso 3. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva, bueno, va conforme avancen en las siguientes predicaciones a irse complementando. Y lo que queremos que ustedes, amados, tengan en esta primera diapositiva es algunos datos acerca de estos acontecimientos. El primer grupo, el primer contingente que regresa de Babilonia o de ese imperio, no solo de Babilonia, sino de diferentes ciudades, lugares, y regresan a Jerusalén. El primer contingente regresa en el año 538 antes de Cristo. Y el líder, la persona que estuvo al frente dirigiendo a este grupo, a esta cantidad de personas, fue Zorobabel. Ese es el nombre de este dirigente judío. Y esto ocurrió durante el tiempo en el que estaba gobernando era Ciro, del imperio medo-persa. En la siguiente diapositiva es muy semejante,
Pero aparece un dato más, o dos datos más. No solo tenemos ahí la fecha, que es el año 538 antes de Cristo, sino ahora tenemos la cantidad de personas que regresaron de ese imperio, el imperio ahora medo-persa, a Jerusalén, y es una cantidad bastante considerable, 50,000 personas. Si en la escritura, cuando nos dice que los judíos fueron hechos cautivos y fueron llevados a Babilonia, solo nos da una cantidad exacta, clara, del primer contingente que fue llevado preso a Babilonia, y fue una cantidad de 10,000 personas, entre ellos Daniel. El segundo grupo que es llevado, entre ellos va el profeta Ezequiel. No se nos dice la cantidad, pero pudiéramos igualarlo con el anterior y decir, bueno, probablemente fueron otros 10,000, van 20,000. Y el último contingente en ser llevado, ya la ciudad estaba muy disminuida, habían transcurrido 20 años en los cuales una buena parte de la población murió, porque cada vez que el imperio de Babilonia entró a Jerusalén fue por la guerra, fue usando las armas. Hubo ejércitos que estuvieron en lucha, tanto del lado de Babilonia como del lado de Israel. Entonces hubo una buena parte de la población que murió. De la parte de la población que no murió, algunos fueron llevados cautivos a Babilonia. Por eso decíamos que en el primer grupo que fue llevado a Babilonia fueron 10,000. Podríamos suponer que en los otros dos incursiones de Babilonia a Jerusalén fueron llevadas iguales cantidades, solo por tener una referencia. Entonces, eso nos daría que en las tres ocasiones que Babilonia vino y atacó Jerusalén y se llevó cautiva a población, se habrá llevado 30,000 personas. 30,000, ¿cuántas mató? Mató muchas más que esas 30,000. Si es que fueron 30,000, la Biblia no nos da una cantidad precisa o exacta, solo la estamos calculando nosotros. Pero aquí tenemos un primer contingente que regresa en el año 538 y están regresando 50,000 personas. Después de un periodo de 70 años. Y en ese primer grupo que regresó había una consigna de parte específica de Dios y del gobernante medo-persa: ir y reconstruir el templo. Claro que tenían que volver a levantar las ciudades, claro que tenían que volver a arreglar los lugares donde ellos estaban regresando. ¿Cómo estará una casa después de 70 años que está deshabitada? ¿Cómo estará? ¿Estará en condiciones habitables? No, ya no. Usted cierre una casa que no viva nadie, ciérrela bien, cubra todas las cosas que quiera, regrese en 70 años. No la va a encontrar habitable, tendrá que hacer muchas reparaciones para que esos espacios vuelvan a estar en condición habitable. Bueno, esta diapositiva nos está mostrando la cantidad de personas que regresaron, 50,000, y nos está mostrando también una indicación que les fue dada, y eso ya lo leímos. Ya lo leímos en el texto que estamos usando de Esdras, donde Ciro claramente le está diciendo a los israelitas: quien haya entre vosotros que quiera regresar, que regrese y que construya esa casa. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha mandado. Y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Y luego entre paréntesis dice ahí el verso 3, Él es Dios. Esa era la consigna que ellos tenían, que ellos llevaban. Bien, si me acompañas, esto no está aquí en las diapositivas. Yo le pido que usted me acompañe en su Biblia, ahí al capítulo número 2. Vamos a leer en Esdras capítulo 2, a partir del verso 64. Fíjese cómo dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. ¿Quiere usted saber de dónde sacó el hermano Alejandro los 50,000? Aquí está. Aquí están esos números. Y todavía hay otras personas ahí que no se contabilizan. Entonces, por lo menos tenemos una cantidad de 50,000 personas
que regresaron. Vamos a seguir leyendo, verso 65. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Verso 66. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. ¿Quieren sumar todo eso? ¿Cuánto suma de personas? ¿Cuánto suma de caballos? ¿Cuánto suma de asnos? ¿Cuánto suma de mulas? ¿Cuánto suma de camellos? ¿Quieren ustedes sumarlo? Bueno, adelante. Era un grupo largo. La distancia que ellos tenían que recorrer para, si tomamos Susa, que era la capital del reino, o tomamos la ciudad de Babilonia, bueno, si tomamos Susa, la distancia era mayor, de Susa hasta Jerusalén, probablemente eran cerca de 1,700 kilómetros. 1,700. Los que tengan sus móviles, vayan ahí al Google Maps y bueno, pongan ahí una distancia equivalente, sería como viajar de aquí a Mérida. Bueno, Mérida son 1,200, 1,300 kilómetros, o sería como viajar de aquí hasta la ciudad de Chihuahua, obviamente en el estado de Chihuahua. Son como cerca de 1,700 kilómetros. Quieren ponerle una distancia así y bueno, quieren ponerle ahí, el Google le dice que usted seleccione el modo en que va a viajar en avión, va a viajar en auto, va a viajar en bicicleta o va a usted ir caminando. Caminando, esa distancia se recorrería más o menos en, ¿qué les gusta? Es el dato que da. Ese dato nos los está dando una aplicación donde ya se está tomando en cuenta que tienes carreteras. Sí, no vas a ir en un vehículo, pero vas a ir por una carretera, vas a ir por una vía de comunicación que ya está establecida. Y por esa vía de comunicación vas a encontrar muchos servicios. Vas a encontrar lugares donde vas a encontrar comida. Vas a encontrar lugares donde vas a encontrar un lugar seguro donde dormir. O vas a encontrar lugares donde tú te puedas abastecer de cosas que necesitas, agua, alimentos o otras cosas más. Entonces, esos 15 días se están considerando porque vas a ocupar, si no el vehículo, pero sí una autopista, pero sí una vía de comunicación que ya está establecida. En aquellos días las vías de comunicación no estaban asfaltadas, no tenían todos los servicios que hoy tenemos. Entonces los comentaristas dicen que este viaje, por muy rápido que se haya hecho, duró 3 meses. Por muy rápido, 3 meses. Por muy lento, 5 meses. Wow. Es fácil leerlo, es fácil ir a estos versículos, tomar números, pero ya los números nos están diciendo, oye, pues llevaban muchos animales. Y aquí nos está hablando sobre todo de animales de carga, de transporte. Pero ¿no conocen ustedes por ahí alguna tía, alguna mamá, alguna abuelita? No, yo no me voy sin mis pajaritos. No, yo no dejo mis plantitas. No, yo no dejo mis chivitos. No, yo no dejo mis gatitos o mis perritos. Entonces imagínate otro tipo de carga que se tuvo que transportar, niños, ancianos. ¿Te das cuenta? O sea, era una cantidad muy grande de personas, 50,000, pero ya con todo lo que ellos llevaban, animales de carga, animales para consumo, gallinas, vacas, era un contingente muy largo y que les habrá llevado unos buenos meses a hacer todo ese recorrido. Si me acompañas ahora al verso 68, por favor. Dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, aquí ellos ya llegaron, ya están en Jerusalén, el recorrido ya se cubrió, la distancia ya quedó extinta, los
1,200 o los 1,600, dependiendo de dónde hayan salido, los 1,200 kilómetros o los casi 1,700 kilómetros ya han quedado atrás, ya están en Jerusalén. Y dice, y algunos de los jefes de casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. La casa había sido casi totalmente destruida. Eso fue en el segundo ataque de Babilonia a Jerusalén, casi totalmente destruida. 70 años después viene un contingente y cuando ellos llegan a Jerusalén, de todo corazón hacen ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas. Dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas del pueblo, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Aquí el texto lo que nos está ayudando a entender o lo que nos está expresando Esdras, que se entiende o a él se le atribuye que él escribió este texto, es que el pueblo empieza a acomodarse en esos lugares y como decíamos, llegar 70 años después, ver cómo está una propiedad, está muy dañada. Llegar 70 años después, entrar a una casa, por muy bien construida que esté, 70 años deshabitada, tiene que hacérsele muchas reparaciones y necesita mucho mantenimiento. Entonces esas 50,000 personas empezaron a extenderse, a ocupar esos lugares y esas propiedades y empezaron a ponerlas en condiciones, en función del propósito, volver a ser habitables. Veamos ahora lo que nos dice el capítulo 3 en el verso número 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, ¿cuánto tiempo les llegó poner en funciones algo que estaba deshabitado de 70 años? Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Verso 2. Estos se levantaron, ¿estoy leyendo mal? Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ese versículo es uno de esos versículos que vale la pena subrayarlo. Tenía 70 años que no se ofrecían sacrificios a Dios. Tenía 70 años que ese altar no estaba cumpliendo su función, porque el pueblo fue llevado cautivo, porque fue anulado, cuando entró Nabucodonosor, todo eso fue derruido, fue anulado todo el servicio que había en el templo. 70 años, 70 años. 70 años de no estarse ofreciendo esos sacrificios, y cuando este pueblo o este contingente que ha regresado a Babilonia ya se ha establecido, ya han echado a andar esas casas, esos lugares, ellos ya están acomodados, ya están ahora en condiciones, vuelven nuevamente sus ojos hacia el propósito con el cual ellos llegaron a Jerusalén, reedificar el templo. Y lo primero que hacen es arreglar ese altar, volverlo a poner en función y en condiciones, e inmediatamente le empiezan a traer esos sacrificios a Dios. Verso 3, fíjate lo que dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. En ese momento Israel ya era una nación muy disminuida. Los pueblos de alrededor
habían crecido, se habían fortalecido y había muchos enemigos contra el pueblo de Israel. Este temor que ellos tenían no era infundado, no era un temor nada más mental que ellos solos se lo estaban produciendo, era un temor real. Los enemigos eran reales y ellos, viendo la actitud y sobre todo el trato que esos pueblos tenían hacia ellos, inmediatamente restablecen ese altar para estar ofreciendo a Dios sacrificios. Verso 4: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se echado todavía. Lo primero que pusieron en función fue ese altar. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Esto es importante. A ver si nos acompañas o nos ayudas con la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Vamos a entender cómo es que este pueblo regresa. Vamos a entender cómo es que este pueblo de parte de Dios recibe esta bendición para poder retornar a Jerusalén. Esto que está en la diapositiva lo he tomado de este libro, que es un historiador judío muy respetado, Josefo. Algunos lo conocen como Flavio Josefo. El nombre o el apellido Flavio, él lo recibe de dirigentes romanos que llegaron a ser emperadores, como Tito. Eran los Flavio, era su apellido de ellos. Y ellos cobijaron a este historiador romano, él se volvió también su historiador de ellos, su cronista, y le cedieron su apellido o le dieron su apellido. Por eso algunos conocen a este historiador judío como Flavio Josefo, pero en su nombre judío nada más es Josefo. Y él, ahí en la diapositiva estoy poniendo el número de página. Vea lo que dice en esta página. Yo voy a leer desde la 187, aunque usted está teniendo ahí un apunte de la página 188. Entonces, no se preocupe, ahorita vamos a leer lo mismo. Dice así: en el primer año del reinado de Ciro, que era el año 70 desde la deportación de los judíos a Babilonia, Dios se apiadó de su pueblo cautivo. El profeta Jeremías había predicho que después que estuvieran 70 años en cautiverio, serían de nuevo restaurados a la tierra de sus padres y reconstruirían el templo. Ahora Dios indujo a Ciro a escribir por toda Asia. Así dice el rey Ciro: por cuanto el Dios Altísimo me ha designado como rey de la tierra habitable, estoy convencido de que Él es el Dios al que los israelitas adoran. Él predijo mi nombre por medio de los profetas, que yo debía edificar su templo en Jerusalén. Y aquí es donde esto es lo que ustedes tienen en la diapositiva. Ciro sabía esto por la lectura de las profecías de Isaías, dadas, ¿cuántos años dice ahí? 210 años antes. Ciro se quedó maravillado ante el poder divino y se sintió controlado por un deseo de cumplir lo que estaba escrito. Reuniendo a los más distinguidos judíos en Babilonia, Ciro les dijo que les permitiría regresar a su tierra natal y reconstruir Jerusalén y su templo. Él sería su aliado y escribiría a sus sátrapas y gobernadores cerca de Judea para que contribuyeran con oro y plata para la edificación del templo. Este historiador, Josefo, no sé él de dónde lo saca, es claro que es una tradición que se fue pasando de manera verbal, pero este historiador dice que fue Isaías, Daniel, que fue el profeta Daniel, el que se acercó a Ciro y le llevó el texto del profeta Isaías y se lo leyó.
Y en el texto del profeta Isaías, ahí aparece el nombre de Ciro. Y que cuando Ciro ve ese texto donde se hablaba de él 200 años antes, él se queda abrumado, impresionado. Y por eso él lo toma de manera personal, Ciro, y dice: Dios a mí me ha mandado que se le edifique su casa. Y Ciro es en ese momento en el que él da la orden. Acompáñeme de manera muy rápida, esto no está en las diapositivas. Acompáñeme a el libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 1. Y ahí es donde podríamos encontrar una coyuntura entre la historia que cuenta Josefo y un texto de la Escritura que nos podría abrir la puerta a decir: es cierto, el profeta Daniel le leyó esa profecía a ese emperador o gobernante Ciro. Dice Daniel capítulo 11 verso 1: y yo mismo, o sea, está hablando Daniel en primera persona, y yo mismo, y yo Daniel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo. ¿Y qué dice? Fortalecerlo. Daniel llevó una relación muy cercana con este gobernante o con este emperador. Y por eso el historiador Josefo dice que fue Daniel el que le llevó esa profecía del rollo de Isaías y se la leyó a este emperador o a este gobernante, y que cuando él lee su nombre, que había sido profetizado 200 años o un poco más, antes de que él siquiera tuviera noción de existencia, 200 años, él quedó abrumado, sorprendido del poder de Dios. Él entendió que era Dios el que le estaba dando toda esa autoridad, la cual él gozaba en ese momento, y es ahí cuando él da esa orden, y esta orden se ejecuta. Regresan 50,000, acondicionan sus casas, sus lugares, sus tierras de cultivo, y ahora el pueblo vuelve su corazón a echar a andar este mandato, no solo de Ciro, sino de Dios, de edificar su casa. Y lo primero que hacen es poner el altar y que se empiecen a ofrecer sobre ese altar los sacrificios. Amados, como decía, esto es algo impresionante porque tenía 70 años que sobre ese altar no se hacía un sacrificio a Dios. 70 años. 70 años. ¿Cuál habrá sido el gozo? ¿Cuál habrá sido de verdad la exaltación que estas personas estaban al ver nuevamente el altar funcionando, al ver a los sacerdotes haciendo las oraciones, cumpliendo cada palabra de lo que estaba escrito, cómo se tenía que hacer ese sacrificio para presentárselo a Dios? Cada una de esas celebraciones, y el pueblo con ese gozo y con esa alegría. Esto es para mi Dios. Si nos pone la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Aquí estamos viendo una recopilación o una enumeración de esas actividades que estas personas estaban haciendo. La primera fue la restauración de sus casas. Estamos ahora en la segunda, la restauración de ese altar. Y en este mismo capítulo 3, del verso 8 en adelante, viene la colocación de los cimientos del templo. Acompáñeme nuevamente a Esdras, capítulo 3, verso 10. Esdras capítulo 3, verso 10 dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, veamos bien lo que dice el texto, los cimientos, no era el edificio, no estaban en los acabados, no estaban en los recubrimientos de lujo, no, estaban en lo más burdo, por así decirlo. Los cimientos apenas, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, ¿este qué salmo es?
A ver si alguien recuerda. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Hay un salmo que así se repite continuamente, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice otra área donde Dios bendice y nuevamente hace esa expresión, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es algo que deberíamos de estar diciendo en estos días. Cada que llegamos a un domingo y Dios nos ha librado de la enfermedad, Dios nos ha librado de la muerte, cada que llegamos a un domingo y miramos cada día de la semana y vemos que Dios nos ayudó a poner un plato de comida en la mesa, cada que miramos a esos días de la semana y podemos ver cómo Dios nos guió y nos llevó a poder ayudar, a poder bendecir a alguien, a poder llevarle la palabra de Dios a alguien, esta debería de ser nuestra oración, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto es lo que estaban cantando, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esto era lo que cantaban estos cantores. Y fíjate lo que dice el resto del verso 11. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Vuelvo al punto de lo mismo que enfaticé cuando decía que tenía 70 años sobre ese altar, no se hacían sacrificios. Tenía 70 años que sobre ese espacio no se cantaban alabanzas. Tenía 70 años que los cantores no habían estado ahí. 70 años que esos salmos no se elevaban a Dios en ese lugar. 70 años de silencio. 70 años que Dios decidió que ese lugar no estuviera en funciones. 70 años de corrección. Y 70 años después se vuelven a elevar estas alabanzas. ¿Cuántos de los que están aquí, bueno, aquí los que están ahorita siguiendo la transmisión? A ver, ¿qué pregunta acaba de surgir? Porque no está en lo que yo tenía para predicar, pero bueno. Los que están aquí y los que están viendo la predicación, levanta tu mano ahí donde estés. No te preocupes que te estén mirando 20 ojos ahí. Ay, a ver si levanta la mano. ¿Cuántos de los que están aquí consideran que Dios les dio ese talento? El talento de un don musical, el talento de tener una voz afinada para alabarlo y bendecirlo. A ver, alce su mano. Yo no la alzo porque soy re desafinado yo. Sí hay algunos así como que me están viendo muchos. Nah. Ok, ya bájenla. Que 70 años no lo pudieras ejercer ese talento. Que 70 años Dios te bajara las manos y te dijera, no, 70 años no me vas a tocar ese instrumento. Que 70 años Dios te dijera, no quiero que esa voz ahorita salga por ahí, por tu garganta. 70 años no. 70 años. Y en 70 años tú estuvieras aquí y ya vas a voltear y vas a decir, ya no soy ese joven, esa jovencita que tenía esa voz, que tenía esa habilidad para tocar este instrumento, el que sea, la guitarra, percusiones, teclado, violín, el instrumento que tú quieras. Visualízate de aquí a 70 años. ¿Cómo vas a ser en 70 años? ¡Un jovenzazo! Pues sí, vas a ser un anciano joven, porque los de 70 años se les llama ancianos jóvenes. Ya los que son de 80, 90 son ancianos mayores y los de más de 90 y 100 son ancianos longevos. Entonces sí vas a ser joven dentro de los ancianos. Y imagínate que ahí está ahora otro grupo de alabanza. Ahí están otros jovencitos, jovencitas, y uno de ellos está tocando ese instrumento en el que tú tenías el talento. A lo mejor ahora ya no puedes porque tal vez ya se perdió la habilidad, la artritis o alguna otra padecimiento ya no te permite tocarlo y tú volteas a ese lugar donde tú tocabas y ahí está el instrumento, pero ahora está otra persona y empiezan a cantar esta alabanza. Y tú te acuerdas, es que 70 años a mí Dios me corrigió. Es que 70 años a mí Dios me disciplinó. Pero ahora Dios nos está dando nuevamente la libertad de que lo alabemos. Ahora puedes entender, fíjate este verso acá.
Verso 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba. ¿De qué manera? Con gran júbilo, con gran alegría, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, ¿qué edad tendrían ellos cuando vieron ese templo? ¿De qué templo estamos hablando? Del templo de Salomón. Y el templo de Salomón se considera que fue grandioso, espectacular. Y ellos lo vieron. ¿Qué edad tendrían? Calculen. Niños, tal vez adolescentes, pasaron 70 años o ya eran unos ancianos. Y esos ancianos, entendámoslo bien, hicieron la caminata de regreso desde Babilonia. 3 meses lo más rápido, 5 meses lo más lento, una distancia la más corta, 1200 kilómetros, la más larga, 1600, casi 1700 kilómetros. Y aquí están. Verso 12. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los escribas, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos. ¿De qué? Estamos lejos de poder entender qué estaba pasando, o sea, no lo hemos vivido. No hemos vivido un momento así donde gritemos de alegría y al mismo tiempo estar llorando de alegría, de nostalgia, de poder ver lo que Dios está permitiendo ahora. Y tal vez en algún momento la mente pensó, yo nunca voy a volver a ver a Jerusalén, yo nunca voy a volver a estar en el templo, yo nunca voy a poder estar en ese lugar que Dios escogió para que ahí estuviera su nombre. Y ahora Dios se los permitía, y en ellos había una gran alegría, una gran mezcla de emociones. Algunos porque veían en su mente lo que antes había sido construido y había sido barrido por completo. No quedaba eso. Y ahora se estaban poniendo los cimientos para que esa casa se volviese a levantar. Lamentablemente, ahí en la diapositiva, si no la pones, amado o hija, por favor, nos dice, recuerden que estábamos en la historia por ahí del año 539, entre el 538, este contingente regresa. Estamos todavía entre el año 538 cuando se están poniendo los cimientos de esta casa. Todo el capítulo 4 nos narra cómo inmediatamente vienen los enemigos a detener la obra, a agredir a estos hermanos o a este grupo dirigido por Zorobabel, a meterles miedo, y escriben una carta tendenciosa, una carta donde claramente exponía los pecados que esa nación o esas personas habían tenido tiempo atrás. Y esta carta llega a este gobernante, el gobernante manda a checar en la historia y ve que sí, que había sido un pueblo rebelde, había sido una nación rebelde, que se levantaba, que se sublevaba, que no se sujetaba a la autoridad de ellos. Y entonces viene la orden de que se suspenda la obra. Esta obra se está suspendiendo por ahí del año 536 antes de Cristo. 536. ¿Cuánto tiempo la obra estuvo suspendida? ¿Cuánto tiempo creen que estuvo suspendida? A ver, ahora díganme ustedes. 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo suspendida esa obra? Esto es muy importante, porque en los versículos no nos da fechas.
Estas fechas se tienen que obtener por otras referencias, por otros datos históricos que se dan. Ni más ni menos, la obra estuvo detenida 20 años. 20 años. 20 años. ¿Cuál fue la causa? Estos enemigos. Y por eso entramos aquí al capítulo 5, y estamos ahora en Esdras capítulo 5, verso 1, y lo que tú tienes que entender es de ese pueblo que estaba lleno de gozo, de ese pueblo que estaba lleno de gratitud. Los enemigos, por un lado, vinieron y estorbaron a la obra, pero pasó otra cosa. No solo fueron los enemigos los que vinieron y estorbaron, sino ellos mismos empezaron a dedicarse a otras cosas. Vamos a brincar la siguiente diapositiva, o bueno, si me la pones, es donde habla del templo. Bueno, les explico rápidamente porque el tiempo ya nos está ganando y debemos ir terminando. Aquí tenemos fechas. ¿Por qué había ese gran gozo, esa gran expectación? Bueno, tenemos que tener claro que cuando ese pueblo fue sacado de Egipto y estaba en el desierto, ahí se le hizo un tabernáculo a Dios. Dios fue el que dio las especificaciones, Dios también fue el que puso de su espíritu en hombres específicos para que tuvieran ellos habilidades y a través de esas habilidades hicieran toda la construcción. Todos los adornos, todos los herrajes, todos los utensilios, fue porque Dios llenó de su gracia a ciertos hombres y esos hombres dirigieron toda esta obra. Entonces, ese tabernáculo se levanta más o menos en el año 1444 antes de Cristo. Y ese tabernáculo deja sus funciones hasta que en el año 966 antes de Cristo se inaugura ese templo construido por Salomón. Ese templo fue algo que estuvo en el corazón de David. David veía el lugar donde él vivía y veía a dónde se le alababa a Dios y él decía, es que no está bien. No está bien que yo esté viviendo en un lugar muy cómodo, tal vez muy adornado, y el Dios de los cielos, el Señor de los señores, el Todopoderoso, esté en un tabernáculo hecho por pieles de animales. Pero Dios le habla a David y le dice que no era él el que iba a edificar ese templo, sino iba a ser su hijo Salomón. Entonces en el año 966, Salomón consagra ese templo, ese edificio, una maravilla. La escritura claramente dice que cuando ese templo estuvo en su construcción, no se oyó golpe, no se oyó un solo martillazo. Cada parte fue construida de manera exacta y como si fuera un rompecabezas, se fue colocando en el lugar preciso. Todo por dentro, hubo áreas, lugares donde era de oro o forrado totalmente de oro, y además el arca era algo también que tenía cierta madera, pero estaba forrada de oro. En fin, ese templo fue destruido por los babilonios. ¿En qué año? Estos son datos que no están en la diapositiva y que pueden venir en una pregunta. Más o menos en el año 586 antes de Cristo. Fue destruido. Por eso esta gente, cuando ve que se están poniendo los cimientos y ellos recordando cómo había sido aquel templo construido por Salomón, ahí donde cuando se hizo la oración y la consagración, claramente la escritura dice que tanto en el tabernáculo vino la presencia de Dios, lo que en la escritura se llama Shekinah, esa nube que es la presencia de Dios y lo llenó. También cuando Salomón consagra el templo, viene Shekinah y lo llena, y ahí habitaba esa gloria y ese poder de Dios. Y bueno, este otro templo que ahora se va a construir, empieza en ese año más o menos entre el 537, empiezan a ponerse los cimientos, año 537 antes de Cristo, pero para el 536 se suspende, se detiene la obra, se detiene. Ahora sí, hermano o hija, ponnos la siguiente diapositiva. Y vamos a ir, no está en las diapositivas,
yo te pido que tú me acompañes a el libro del profeta Ageo. En el capítulo 1, y vamos a ver el problema. Había enemigos, ya los vimos, los enemigos llegan, primero dan la apariencia que quieren ser colaboradores, que ellos también desean participar de esa obra de restauración, que ellos también quieren que a Dios se le eleven esas ofrendas, pero claramente el pueblo, Zorobabel y el pueblo dicen, no, esta obra nos fue encomendada a nosotros la haremos. Y al ver estos enemigos que su primer plan no había funcionado, mandan esa carta al gobernante persa. El gobernante persa ve en la historia que efectivamente... Bueno, pues continuamos. Reiteramos que los hermanos en realidad se esfuerzan mucho porque la transmisión se haga y lo agradecemos mucho. Estamos entonces en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, para que a través de este texto podamos ver que los enemigos sí habían estorbado, los enemigos habían ejecutado a la perfección su plan para detener la obra, pero no fueron la causa principal para que la obra se detuviera 20 años. Fueron la causa primaria, la causa momentánea, pero no fueron la causa que ocasionó que esa construcción se detuviese durante 20 años. Vamos a leer entonces en Ageo capítulo 1, verso 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esta ya fue una frase que se hizo común en esta población. Los enemigos quisieron infiltrarse para poco a poco ir corrompiendo la pureza y el ánimo del corazón de los que estaban construyendo el templo. No funcionó ese plan. Escriben una carta al gobernador persa, una carta tendenciosa. El gobernador persa es dirigido por esa tendencia y ve que efectivamente Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que generaba problemas, y manda la orden que se suspenda la obra. Pero después el principal problema para que la obra se detuviese durante 20 años no fueron los enemigos, fue el mismo pueblo que hizo hasta una frase, y aquí está. Y la frase es esta: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y fue una frase que se dijo un año, se dijo otro año, llevaban 10 años repitiendo la frase, no, todavía, como que todavía no es el momento. Y llegaron a 15 años, no, todavía como que no es oportuno. Llegaron a 20 años. Y Dios envía a su profeta para reprender a este pueblo, reprenderlos porque estaban ellos abandonando el propósito por el cual Dios les había permitido regresar a Jerusalén. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Aquí el profeta está presentando el contraste. Tú volteabas la mirada y solo se habían puesto los cimientos, solo se había puesto el altar estaba funcionando, se hacían los sacrificios, se habían puesto los cimientos, pero la obra estaba detenida. Es decir, el templo seguía en ruinas. Pero tú volteabas a ver las casas de ellos, y esas casas que ellos encontraron destruidas, deterioradas, desgastadas, es claro que en 20 años esas casas ya no eran las mismas. Probablemente algunas de esas casas fueron derribadas y fueron levantadas casas nuevas. Es probable que muchas que no necesitaban ser derribadas, solo ser restauradas, habían sido restauradas y mejoradas.
Y por eso el profeta claramente dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas, y fíjate la palabra que usa, artesonadas, sumamente arregladas. Aquí lo que Dios estaba reprendiendo en el pueblo es que habían cambiado la prioridad principal, que era la espiritual, para poner una prioridad, no sé si secundaria, terciaria o de cuarto o quinto lugar en el orden, para poner sus propias prioridades. Y estaban ahora ellos más ocupados en su propia prosperidad, en su propio bienestar, en sus propios planes, que estaban siguiendo el mismo camino que habían seguido aquellos que fueron disciplinados y fueron llevados a Babilonia 70 años. No hacer caso a los mandamientos de Dios y andar tras de sus propios caminos. Recuerden cuál era la frase que usaba el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra. ¿Pero qué estaba lejos de Dios? Su corazón. Fueron las palabras que usó el Señor Jesús, porque en los tiempos del Señor Jesús ya no estaba el templo de Zorobabel. El templo de Zorobabel fue destruido. El templo de Zorobabel fue destruido por los griegos. Por los griegos, por ahí del año 169, 170 antes de Cristo. Recuerden que en los reinos que Dios le había revelado al profeta Daniel estaba primero el reino de oro, el reino caldeo. Seguía el reino de plata, el que está ahora, el medo persa. Y después seguiría el de bronce, representado por el bronce, pero diríamos a nivel histórico representado por un tocayo mío, Alejandro Magno. Solo somos tocayos en eso, lo otro yo no lo tengo. Pero bueno, Alejandro Magno muere muy joven. No sé si alguno de ustedes me puede decir la edad, 30 y algo de años, muy joven. No tenía hijos, por lo tal no tenía quien heredara ese reino, ese imperio generado por él, y se lo reparten sus 4 generales. Él tenía 4 generales, y esos 4 generales se reparten todo lo que era el imperio. Bueno, el general que tomó posesión de esta zona de Jerusalén y esa zona fue Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes entra a Jerusalén y sacrifica un cerdo sobre el altar, o sea, lo profana. Y también genera grandes destrozos, y en ese momento no solo es los destrozos, sino también el daño y el deterioro al templo. Y este templo que ahora estaba detenido, el templo que después se llamó de Zorobabel, fue destruido en el año 169. 169. Bien. Chispas. Es que ya no le di marcha al cronómetro. Dije, me siguen quedando 10 minutos y no. Perdón. Entonces, el principal problema es que el pueblo puso sus propias prioridades. Ellos iban prosperando. Se veía en sus construcciones, se veía en sus edificaciones, y Dios a través del profeta les llama severamente la atención. Muy fuertemente Dios les llama la atención. Verso 12, vamos a brincarnos porque por un error mío el tiempo ha ido más y yo no lo medí. Dice en el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Lo oyeron. Amado, en estos días que las reuniones se han suspendido, yo tengo claro que algunas personas se han alejado de Dios. Se han alejado de una genuina comunión con Dios, se han alejado del escudriño de la palabra de manera más dedicada, de manera más profunda. Se han alejado de una relación con Dios íntima, no solo orar para pedirle, sino como se nos describía en el libro de Esdras, adorarlo, alabarlo, exaltarlo, bendecirlo. Yo tengo claro que en estos días que va la cuarentena, ¿y cuántos días llevamos ya de cuarentena? Empezó el 20 de marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos para cumplir casi 5 meses.
En 5 meses se acabó tu piedad para Dios. En 5 meses se acabó el fuego que tú tenías de mantenerte unido a Él por medio de su palabra, sus mandamientos. Tengo claro que algunos otros, esto se refleja, algunos se reflejan que han abandonado la lectura, han abandonado una genuina oración, una genuina comunión con Dios. En otros se refleja en las decisiones que están tomando, decisiones muy mundanas, andando en relaciones jóvenes o jovencitas, varones, mujeres, en relaciones que no son las correctas, no es el momento. Ahí se está reflejando en 5 meses, en 5 meses que no hubo reunión. En 5 meses que no has venido a un salón, a un auditorio. En 5 meses que no estás cerca de hermanos tal vez maduros, más espirituales, que puedan verte y decirte, oye, algo está pasando, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma. En 5 meses. En 5 meses ha aflorado, disculpen que lo diga así, esa fiera ya en la casa, esa fiera que ya se rebela contra todo. No, yo esto ya no quiero, a mí ya no me mandes, a mí ya no me pidas, yo no quiero esto, yo no quiero el otro. Personas que solo quieren andar en sus caminos. Para ti es esta pregunta. ¿Has artesonado lo interno, lo propio? ¿Has artesonado tu propio egoísmo? ¿Has fortalecido tu propia carnalidad, tu propia mundanalidad? El día que se vuelvan a abrir las puertas del portón, el día que se vuelvan a abrir las puertas del auditorio, ¿cuántos no regresarán? ¿Cuántos se quedarán allá en su casa, en su mundo, en sus pecados? ¿Cuántos? Este pueblo llevaba 20 años. Nosotros no llevamos ni siquiera 1 año, llevamos 5. 5. Y ya es notorio los cambios en alguno, es notorio. Sí, también hay los que en este tiempo Dios los ha venido a disciplinar, los ha tratado fuerte, pero son hermanos que se han humillado, hermanas jóvenes que se han humillado, que han entendido, que se han sometido, y el día de hoy yo te aseguro, esos jóvenes pueden agradecerle a Dios por esa pandemia y decirle, Señor, gracias por la pandemia. Gracias porque por esa pandemia yo aprendí esto, yo me di cuenta del otro. Gracias porque por esa pandemia me vi confrontado contigo y me vi motivado a tomar una decisión. Y algunos han tomado la decisión correcta, se han vuelto de todo corazón a Dios. 5 meses. Y oyó, dice el verso 12. ¿Cuáles son las prioridades que está oyendo ahorita tu corazón? ¿Cuáles son las prioridades que están dirigiendo cada día tu vida? Habrá algunos que están oyendo a Dios y tienen temor de obedecer a Dios, temor, porque saben que es un Dios que la justicia está en su mano y el día que Él corrige, lo hace totalmente con justicia. Para terminar, regresemos a Esdras capítulo 5. Estas fueron las profecías. Aquí en el capítulo 5 no se nos dicen, pero ya leímos un poco cómo vino el profeta y cómo lo reprendió severamente. Verso 1 dice, profetizaron Ageo, y está otro profeta, el profeta Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Nuevamente los enemigos vienen. Nuevamente los enemigos dicen, es que se mandó que esto se detuviera. Ahora en este momento tanto Zorobabel y Josué dijeron, no se va a detener esta obra, y los enemigos nuevamente mandan una carta. Pero ahora este gobernador empieza a leer y lee un poco más en la historia de su pueblo y se da cuenta que otro gobernante había dado ese mandamiento, que esa casa se reedificara, y este gobernante que estaba actualmente, que se asume que es Artajerjes, él dice, no se detenga la obra, es más, que se les provea de todo lo necesario y que esa obra se termine. Y 4 años más adelante, en el año 516, el templo fue terminado. 4 años más adelante
fue completada esta obra. Amados, terminamos con esta reflexión. Si nos pones la siguiente diapositiva, por favor, la que dice las consecuencias positivas fueron. Ese lo estoy sacando de este diccionario, se los muestro. Es un diccionario muy bonito, un diccionario ilustrado de la Biblia del doctor Wilton M. Nelson, y donde estoy tomando lo que él dice del fruto que se produjo en las personas en esos 70 años de cautiverio. Y dice, las consecuencias positivas fueron notables. Tal vez usted no había considerado o no habíamos considerado esto como un fruto de esa disciplina, de esos 70 años en Babilonia. Las consecuencias positivas fueron notables. El pueblo examinó su fe y comprendió mejor la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Que Dios lo tiene todo bajo control. Que si Dios permite que un tiempo tú sufras, Él tiene un propósito. Que si Dios permite que un tiempo tengas prosperidad, Él también tiene un propósito. O que si hay otro tiempo que Dios permite que tú tengas estrechez, Él tiene un propósito. Él tiene el control de todo. Esa es la providencia divina. Este pueblo examinó su fe, aceptó la prueba como un juicio de Dios, el que no faltaron el amor y la fidelidad del pacto divino. La prueba, el tiempo de prueba no es un descuido de Dios, el tiempo de prueba no es un tiempo donde Dios dio la espalda y nos quedamos solos, no, el tiempo de prueba es el tiempo donde ahí está el amor de Dios en su máxima expresión y donde también está la fidelidad del pacto divino. Dios ha hecho promesas y las va a cumplir. Y Dios les había dicho a estas personas que regresaron que Él estaría con ellos. Y por eso, aunque los enemigos vinieron, ellos dijeron, la obra no va a parar, nosotros vamos a seguir. Y aunque los enemigos volvieron a mandar carta, Dios tenía en sus manos a ese gobernante y ahora Dios había dirigido a ese gobernante a que él claramente viera que había un permiso y que él tenía que respaldarlo, y ese gobernante mandó una carta y dijo, y ustedes, los que me escribieron, sean los primeros en ir y ver que la obra no pare, y sean los primeros en proveerles de carne, sean los primeros de proveerle de todo el material que se necesita, a ustedes los hago responsables. Y los enemigos corriendo llegaron con Zorobabel y Josué y les pusieron todo lo que ellos necesitaran para que la obra no terminara. ¿Qué está pasando en estos días de pandemia? ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estamos poniendo las cosas espirituales en primer lugar? Porque son días donde no tenemos reunión y no sabemos si va a pasar un mes más y en un mes más vamos a tener reunión. Lo cierto es que el día de hoy, no, en un mes no vamos a tener reunión. En 2 meses, no lo sé. Pero yo volteo y veo, 5 meses han bastado para que varias personas se alejaran de Dios. 5 meses. 5 meses ha bastado para que varias personas optaran por el pecado, y no cualquier pecado. Algunos pecados muy escandalosos, algunos pecados sumamente dañinos han dañado mucho a otras personas, seriamente. 5 meses. 5 meses. Estamos hablando de personas que en los 70 años habían producido una calidad espiritual en ellos, pero que cuando estuvieron nuevamente en la abundancia, estuvieron nuevamente en sus cultivos, se olvidaron de las cosas de Dios, pasaron a segundo, tercero, quinto o último lugar y pusieron primero sus prioridades. Y Dios envió a sus profetas para reprenderlos. Hubo los que oyeron, habrá los que no oyeron. La pregunta es, ¿usted de quién es? ¿Es de los que oyen? Tanto en el libro de Esdras como en el libro de Josué hay un texto donde Dios les habla y les dice, esfuérzate, yo estoy contigo. Viene por delante muchas cosas, no sabemos cómo va a estar la economía después de la pandemia, no sabemos cuántos de la iglesia van a regresar y cuántos no. Pero habrá los que sean temerosos y oigan esto de parte de Dios y oigan, esfuérzate, yo estoy contigo. Y habrá enemigos, habrá situaciones contrarias, habrá situaciones complicadas, pero habrá los que se agarren de esa palabra y digan, Dios me ha traído con un solo propósito. Hoy el templo no es una construcción, no es un edificio. Hoy es su iglesia. Hoy es su iglesia.
Y somos llamados a ser piedras vivas en su iglesia. Piedras vivas. Había algunas otras diapositivas, si quieres ponerlas, hermano. No son muchas, creo que faltan las 3. ¿Cuánta actividad? Estamos regresando un poquito porque es necesario enfocar esto ahora para el final de esta prédica. Durante esos 70 años en Babilonia, no fueron nada más de, pues ahí quédense y ahí háganle como puedan, no. Fíjate lo que dice este autor, el doctor Wilton M. Nelson. Fíjate lo que él dice. Fue una época de mucha actividad literaria. O sea, estuvieron 70 años en Babilonia, pero no por eso las cosas se pararon, no. Durante esos 70 años fue una época de mucha actividad literaria. Los libros proféticos fueron copiados y muestra de ello la tenemos en Daniel. ¿Qué libro estaba leyendo Daniel en el capítulo 9? ¿El libro de qué profeta? Jeremías. Entonces ya circulaban copias de los libros proféticos en esos tiempos. O sea, hubo personas que aún en ese tiempo de cautiverio consideraron que era importante que el texto divino, la palabra de Dios, continuase circulando. ¿Qué valor le estás dando hoy a la palabra de Dios? ¿Qué valor le estás dando a textos literarios que tienen que ver con la palabra de Dios? ¿Estás leyendo? ¿Estás creciendo? ¿Te estás alimentando? Porque en esos 70 años hubo quienes sí lo hicieron. Dice, fueron copiados y estudiados. La historia de los reinos de Israel recibió su forma final. Se le atribuye que fue Esdras el que escribió los libros de primero y segundo de Crónicas. De hecho, la forma en la que termina el último libro de Crónicas y cómo empieza el libro de Esdras son idénticas. Por eso se asume que fue Esdras el que escribió uno y el otro. Y ese propósito que tuvo Esdras fue mostrar hacia el templo, pero sobre todo mostrar hacia el Mesías. Es algo que el tiempo ya no nos dio. En los textos que nos faltaron por revisar, apunta sobre todo en Zacarías, en Ageo, cómo Dios empieza a hablar acerca de su Mesías, acerca de ese gobernante, de ese Salvador. Bueno, amado, qué triste que en 5 meses han servido para que alguien abandone la palabra, para que alguien abandone el estudio de otro tipo de literatura cristiana, religiosa, que es muy buena, que es muy útil, que es muy necesaria. Siguiente, por favor. Este es un aspecto también muy importante. El pueblo, o sea, durante los 70 años, el pueblo aprendió a adorar sin los sacrificios del templo y posiblemente en esta época se inició con la costumbre de reunirse en sinagogas. Es decir, ellos encontraron a Dios a través de esa lectura, encontraron a Dios a través de la oración, y el ejemplo lo tenemos en Daniel. Daniel no podía ofrecer sacrificios, Daniel no podía ir y celebrar esas fiestas anuales. Daniel todo lo que podía hacer era estar metido en los textos sagrados y estar en continua comunión con Dios. Y ahí vemos cómo hay un cambio en la vida de Daniel. Daniel, de ser un intérprete de sueños, y perdón por decirlo así, y no lo estoy minimizando, Daniel, de ser un intérprete de sueños, pasó a ser un profeta, porque Dios le empezó a decir lo que iba a venir en los tiempos posteriores. Qué cambio tan impresionante en la vida de Daniel. Qué cambio tan impresionante de un hombre que ya era un anciano, y en ese momento Dios lo toma como su profeta. Y por eso hoy tenemos estos escritos. Qué cambio en la vida de un anciano que valoraba tanto esos escritos. Llegaron a sus manos, los estudiaba, los meditaba, oraba sobre de ellos. Y si la historia es cierta de lo que dice Josefo, el anciano Daniel pidió una plática con ese rey, con ese emperador. Abrió la escritura y le dijo, yo quiero mostrarte que tu nombre está aquí. Yo quiero mostrarte cómo Dios habló de ti antes de que tú siquiera fueras un niño que caminaba en esta tierra. Y cómo ese hombre, cuando leyó la profecía, dice que quedó tan absorto en ella, quedó él tan impresionado, que él clamó y dijo, el Dios del cielo me ha mandado a mí. ¿Ese fruto produce en ti la palabra?
Ese fruto se produce en ti cuando te das cuenta que este es el verdadero Dios y que verdaderamente este es un texto divino. Has quedado tan comprometido que has dicho, Dios me ha mandado a mí esto. Y eso fue lo que entendieron Zorobabel, Josué, y dijeron, Dios nos mandó a que le edifiquemos su casa, vamos a hacerlo. Siguiente, hermano. Dice, el cautiverio afectó mucho el concepto bíblico del juicio divino y de la revelación. Ese cautiverio fue la prueba de fuego. Como no cabe duda que esta cuarentena es la prueba de fuego para la iglesia. Será la prueba de fuego. Yo tengo claro que hay hermanos que se han mantenido fieles. Tengo claro que hay hermanos que aún a pesar de, nos dice cómo esos 70 años fueron la prueba de fuego. Personas que estuvieron en Babilonia aprendieron a tener comunión con Dios en ausencia de todos esos rituales, de todos esos sacrificios. Vieron que su Dios seguía estando con ellos. El ejemplo lo tenemos en Daniel y en sus amigos. Es triste que el día de hoy algunos se han ausentado de esa verdadera relación con Dios, que ya no le han dedicado seriedad a esa lectura, estudio, meditación, oración en base a la palabra. Es triste ver que algunos también se han ausentado de la adoración. Y adoración no solamente es cantar, pero lo digo por eso. Alabar a Dios con nuestras voces. Gozarnos de verdad, exaltándolo a Él. Hoy, para algunos es esta palabra, esfuérzate, yo estoy contigo. Para algunos es esta palabra. Otros estarán mirando a Dios de lejos. Otros estarán esperando solo regresar al ritual de siempre. Es que ya cuando haya la reunión, entonces otra vuelta voy a ir. No, a Dios no solo se le adora este día domingo y en este lugar. Ahora mismo hay en cada casa, en cada lugar, en cada día de la semana. Este fue el primer grupo. Aprendió muchas cosas. Vemos gente muy valiosa como Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, el líder, personas que se forjaron durante esos 70 años, que asumieron compromisos, tuvieron debilidades, tuvieron equivocaciones, pero en su momento oyeron la palabra de Dios y se dedicaron a hacer lo que Dios les había mandado. Hagamos lo que Dios nos está mandando. Vamos a terminar con una oración. Padre, son días difíciles, no hay duda. Pero ciertamente, así como tú lo prometiste con profetas como Isaías o Jeremías, ibas a hacer un nuevo pacto, ibas a poner ahora tus leyes en nuestro corazón y tú mismo te revelarías a cada persona para que cada persona te conozca de manera real, de manera vívida. Y hoy, Señor, a lo largo de estos días de cuarentena, si ha sido, te has revelado, hemos visto maravillas, hemos visto milagros, hemos visto abundante gracia y te bendecimos por ello. Tú bendice, fortalece a cada familia, a aquellos que han atravesado momentos de duelo. Tu gracia, tu palabra les consuele y les anime a seguir adelante. Oigan lo que tú le dijiste por medio de Ageo a tu pueblo, esfuérzate. Yo estoy contigo. Aquellos hermanos que han atravesado por la enfermedad y todavía están convalecientes, esta sea la palabra que ellos tengan claro. Tú vas a estar con ellos y tú les vas a ayudar a seguir adelante. Aquellos hermanos que están en deudas a causa de la falta de trabajo o a causa, Señor, de la compra de medicinas o tratamiento de personas enfermas, que esta sea la palabra que también les anime. Esfuérzate, yo estoy contigo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y bendice a cada persona, a los que nos escuchan desde la parte norte del país hasta la parte sur, aquí en el centro. Bendice a cada persona, ayúdales a cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.